Hola, hola gente, bienvenidos a todos los que en este momento nos están viendo. Saludos a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por acompañar un episodio más de su podcast favorito, Inexplicable. El día de hoy les tenemos un tema bastante interesante, sin embargo, antes de comenzar con vamos a pasar a una mención que tenemos a Mística Vitae, una tienda de consultoría esotérica donde tienen limpias energéticas, productos como veladoras, inciensos, amuletos y más. Ahí en pantalla están apareciendo las plataformas sociales de Marijose Vidente. Igual la pueden contactar al 844-342-7952 para que hagan su cita. 32 nos está diciendo Eduardo Escalante porque yo no veo bien. Ahí están todas sus plataformas sociales para que vayan a buscarla. La verdad es una mujer increíble para que vayan a agendar directamente su cita con ella. Sin embargo, vamos a pasar ya con otro tema bastante interesante y por supuesto que tenía que acompañarnos en esta misión, en este podcast, Eduardo Escalante. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mariana. Gracias por invitarme una vez más. A ver si no se cansan a de mi mi rostro. podcast. Ay, uy, 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 uy. Mi podcast, ¿qué tal? Oigan, fíjense que el tema está debatible, está bastante debatible porque uno de los temas más polémicos, sobre todo en los últimos años, es el unschooling, muy importante para todos aquellos papás y mamás que en este momento nos están viendo, y por ello también tenemos una invitada muy especial. Con nosotros está Arely López. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿Nerviosa? muchas gracias por invitarme. Irónicamente la veo más tranquila que yo a cuadro. Entonces, muchas gracias, bienvenida. Bienvenida. No, muchísimas gracias por invitarme. No, el placer es de nosotros. Vamos a comenzar entonces ya con este tema tan debatible. Dos opiniones bastante diferentes, la que es de ellos y la que es mía. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es el unschooling. El unschooling, bueno, en español se le dice desescolarización, nada más que suena un poco a trabalenguas, ¿verdad? Pero básicamente, pues es depender de las instituciones escolares, ¿no? Pero esa es una definición muy superficial. A mí me gustaría más definir el unschooling como librarnos de digamos, de la autoridad académica, de la autoridad que que nos dice qué pensar, que nos dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, a nosotros y a nuestra familia entera, porque en realidad las familias que se rigen por la escuela, pues se rige toda la familia por la escuela, no nada más los niños, ¿no? Entonces yo lo definiría más o menos de esa forma, pero me gustaría saber cómo lo definiría Arely. Pues yo me iría por una definición que se usa mucho en México, que es educar a los hijos en casa, sin la escuela. Pues sí, efectivamente, como mencionas, es salirte del sistema para, como papás, como familia, pues tomar las riendas de la educación de los hijos. Y pues hay, pues como en todo, hay diferentes como modalidades. Digamos, hay, por ejemplo, quienes deciden educar a los hijos en casa siguiendo un programa, incluso el mismo programa de la SEP, pero lo aplican ellos en su casa. Ese aquí se conoce como el típico homeschooling. Pero también está, por ejemplo, el FlexiSchool, que es el que los papás van creando su propio programa académico, pero van buscando también ir a la par del programa oficial. Y el extremo de todo eso es el unschooling, donde yo le digo, vas por la libre. Tú agarras a tus hijos y los educas en lo que tú los quieres educar, claro que con una idea, ¿no? ¿Hay una guía de por medio ahí? No, vas literalmente por la libre, lo que va sucediendo, lo que va aconteciendo. Se podría decir que es a través de la curiosidad de los infantes, de su creatividad, sí. de lo que ellos van explorando a través de el momento en el que se encuentren. Sí, y acá no hay plazos, no hay boletas, no hay exámenes, no hay nada, hasta que en algún momento se requiere o la vida les pide
que certifiquen algo o que acrediten algo, ¿no? Entonces, ese es como el extremo, porque las otras modalidades sí buscan en algún momento certificar, obtener boletas, que se les reconozcan los estudios de alguna manera, porque van como muy emparejados a los programas académicos oficiales, ¿no? Entonces, pero ahora sí que hay quienes vivimos por la libre. Por la libre. Me encantó tu término porque ahorita justo antes de empezar le estaba preguntando yo, Arely y yo no teníamos el gusto de conocernos, como yo pensaba que ella era más homeschooling, ¿no? O sea, como escuela en casa siguiendo un currículum, como comenta. Y ahora, ¿y eso qué implica? Eso implica que tienes que seguir el currículum que establece la SEP para que tus hijos puedan tener las acreditaciones necesarias para continuar dentro del sistema, ¿no? Okay. Pero Arely y yo, casualmente, los dos somos on-schoolers. De hecho, tenemos mi esposa y yo una editorial que se llama Inochi Editorial, nacida en México, trabajada por mexicanos. Y sacamos un libro que se llama Radical Unschooling, una revolución ha comenzado, de una autora estadounidense. Hicimos la traducción. Y básicamente es lo que está diciendo aquí Arely, ¿no? O sea, que es, y lo que preguntaste tú, como en base a la creatividad, en base a la curiosidad del individuo, del infante, es que vamos nosotros acompañándolos en su crecimiento, ¿no? No hay una guía más que tu intelecto y tu corazón como papá y tu experiencia como ser humano que te dice qué puede ser lo mejor para ellos y para la familia, ¿no? Fíjense que he escuchado ahí por internet, ahorita que estuve investigando el tema más a fondo, muchos concluyen en que pudiera ser un pensamiento algo extremista, ¿sí? Algunas de sus causas pudieran ser, o lo que la gente pudiera pensar, pues es por dificultades económicas, o a lo mejor porque los papás pudieran mantener en un mismo margen, o como en una burbuja a los niños. Entonces, ¿qué ustedes nos pudieran decir con esto? ¿Es un mito o no es un mito? O a lo mejor también hay dificultad de traslado, entonces los educo aquí en casa, o cómo es eso, desde su perspectiva. Pues es que fíjate que en esto, y sobre todo en el extremo, pues no hay nada escrito. Y entonces son decisiones totalmente personales y familiares. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ya lo habíamos visto como cuando mis hijos estuvieron escolarizados la primaria. Cuando llegó mi hijo mayor a la secundaria, nos estrellamos con el sistema. Porque nosotros como familia no lo planeamos así, pero hicimos a nuestros hijos autodidactas. Antes de que pases a ese tema, ¿cómo llegas a esa conclusión de decir, mi hijo estaba en la escuela, pero voy a dar este siguiente paso? Porque empezó a no cuadrar en el sistema. Donde ¿qué es no cuadrar en el sistema? Por ejemplo, él opinaba de los temas que él sabía y era frenado. No, eso no lo debes de hacer. Eso no lo debes de pensar. Eso no lo debes. Hasta aquí, no puedes. Por ejemplo, en secundaria una vez él propuso, estaban hablando del tema de la Segunda Guerra Mundial, y la maestra repartió temas, pero no venía el Holocausto. Y entonces él dijo, maestra, ¿puedo preparar el tema del Holocausto? No. Okay. Y entonces le decía a la maestra, es que ¿cómo se entiende la Segunda Guerra Mundial sin el tema del Holocausto? No, eso no lo deben de ver ustedes. Y el otro colgado venía ahí. O sea, me la vivía cada 15 días en la dirección de la secundaria porque él no estaba, por ejemplo, con las actividades, él quería hacerlas, pero con un propósito. Por ejemplo, le encargaron hacer una maqueta de un microscopio y me reportaron que no lo hizo. Y yo volteé y dije, pero si este es un científico nato, o sea, tengo su escritorio lleno de... O sea, a los 8 años me pidió imanes de neodimio. Dije, ¿por qué no hiciste el microscopio? Me dice, porque yo le pregunté al maestro, ¿quiere un microscopio que parezca microscopio o que sí funcione? No, dijo, una maquetita ahí nomás. No la hago. Y acá pidiéndome a mí, mamá, necesito los lentes y mamá, quiero que... O sea, él lo estaba haciendo, pero quería que funcionara.
Y en la escuela dijeron, no, o sea, a donde tú quieres llegar, no vamos. Y entonces empezamos a tener desencuentros, ¿no? Entre la forma de ser de él, la forma de aprender, la forma de resolver las actividades, pues así simple, ¿no? Empezó a embonar. Entonces, si estoy mal, me lo dices, si me equivoco, me lo dices, entonces tú pudieras definir las instituciones, las escuelas que tienen un pensamiento muy cuadrado y que a veces no dejan a los niños ir más allá de lo que ya está estructurado. Mira, pues es que hay veces que el sistema les funciona. Yo soy un ejemplo de ello. Yo soy súper escolarizada, tengo un doctorado en arquitectura. Coordiné en un tiempo un doctorado en arquitectura. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, en el sistema, bien metida en el sistema. Un gran ejemplo. Soy profesora universitaria, escolarizada hasta las cachas. Okay. Pero mis hijos no. Mis hijos no embonan ahí. Y desde chiquitos los empezamos a ver. O sea, imagínate una niña de preescolar discutiendo con la maestra que Plutón no es un planeta, sino es un planetoide y no es uno, son dos. Y que no. Dices, yo una niña preescolar, ¿de dónde saca eso? No lo sé, ni yo de mamá lo sabía. Y entonces yo empecé a ver así como que mis hijos aquí no van desarrollando, se están quedando cortos. Y creo que esa es una muy buena respuesta a la pregunta que hiciste como más generalizada al principio, antes de que empezara ya con todo ese tema, de ¿es radical o no? Y podemos voltear a los comentarios que hacemos todos acerca de la escuela, ¿no? Cuando crecemos y cuando estamos en la escuela. ¿Te gusta ir? No, me choca. ¿Te gusta estar ahí? No, me choca. ¿Cuál es tu materia favorita? El recreo, computación, deportes, ¿no? Porque es muy radical, más bien el otro lado, es muy radical querer pensar que todos los niños se pueden educar como si fueran moldes para galleta, todos igualitos. Eso es radical, ¿sí? Sí. Esto nada más es como, bueno, yo por eso di esa definición en el principio, ¿no? De librarte de cómo pensar, cuándo pensar, a dónde ir, cuándo ir, todo eso es desescolarización, porque la escuela en casa, a mí particularmente no se me hace desescolarización. O sea, estás educando en casa, pero sigues escolarizando la mente de tus hijos, porque bueno, como bien tú sabes, pues yo por ejemplo, yo soy terraplanista, ¿no? Hay muchísimas cosas que no me cuadran, como por ejemplo, la tabla periódica. Yo he leído un cuate que se llama Walter Russell, que tiene una versión de la tabla periódica que embona muchísimo mejor con la realidad, ¿no? Que también fue redescubierta por un actor genio que se llama Terrence Howard. Y entre otras cosas, ¿no? O sea, ahorita nada más estoy mencionando dos cosas, pero hay muchísimas otras que yo digo, es impresionante cómo desde chiquitos nos enseñan toda esta información que ¿para qué nos sirve en ese momento? Y que nosotros después podríamos empezar a formar nuestra propia opinión de cuál es la verdad, ¿no? Pero es muy radical por parte del sistema educativo, ¿no? Ya ahora sigue volteando la tortilla, es muy radical de su parte querer hacernos a todos igualitos, ¿no? ¿Y por qué lo harías cuando los seres humanos somos mágicos y únicos? Cada uno somos únicos. Entonces creo que esa es una muy buena respuesta a la pregunta de Mariana. Sí, luego también, yo creo que los más escolarizados siempre somos los papás, quienes tenemos la estructura del camino que sigue primero A y luego B y luego C, y te mides como buen padre en función de cómo le fue en A, cómo le fue en B y cómo le fue en C. Okay. Pero hay veces que tus hijos traen otro chip. Y entonces tú como papá tienes que entender que tú ya viviste tu vida y tu camino, ¿no? Y en este tema de lo académico, lo escolarizado, ya hiciste tu camino. Pero que tus hijos no necesariamente tienen que ir por tu mismo camino. Y entonces cuando empiezas a entender lo que tus hijos necesitan para tener los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para desenvolverse en la vida, cualquiera que sea su vida,
pues a lo mejor tus hijos no son para el sistema escolarizado y uno de papá es el primero que debe de entenderlo. Y yo creo que los padres que andamos en estas modalidades es lo que nos mueve, que entendemos que nuestros hijos llevan otro camino y no necesariamente el camino que todo mundo lleva. Y no está mal, ni tampoco está bien, es un camino que vas construyendo con tus hijos. Y para añadir a eso, fíjate, hoy día las habilidades que se necesitan para ser exitoso en la sociedad ya no las enseñan en la escuela. O sea, en la escuela no te enseñan a hacer redes sociales, no te enseñan a usar la inteligencia artificial, no te enseñan habilidades de empatía, no te enseñan a cocinar, no te enseñan sobre finanzas. ¿Okay? El mundo funciona con dinero y no te enseñan cómo funciona el dinero. Entonces, ¿para qué te está preparando? Lo único que están haciendo es darte información. Y al rato, cuando tú quieres adquirir información que realmente te sirve, pues obviamente te va a ser más difícil porque, primero que nada, estás sesgado por toda esa información inicial. Pues un tema bastante interesante que acaba de abordar Eduardo es las finanzas, ¿no? Obviamente te lo digo desde mi ignorancia, cualquiera de los dos que quiera contestarme, adelante, es las finanzas, ¿no? Entonces, hablamos de unschooling, ¿sí? Como algo que el niño natamente quiere aprender, o sea, si se quiere ir por este lado, por el lado creativo, por tal lado, ¿no? Entonces, sabemos que las finanzas son algo básico que necesitamos en nuestra vida, entonces, ¿cómo aplica ese tema de la desescolarización cuando a un niño no le gusta, cuando no le gustan las matemáticas? Por ejemplo, papá, es que no, las matemáticas no, y este tema no lo quiero aprender, no me gusta. Entonces, ¿cómo se desenvolvería en una versión adulta si es un niño que no atiende este tipo de problemas básicos, que no le llama la atención? Pues mira, yo lo he vivido ya, mi hija ya tiene 8 años, ¿no? 8 años y medio. Ajá. Y a algunas personas de mi familia les preocupaba porque yo, por ejemplo, yo no le enseño ni a leer. Okay. O sea, ella aprendió sola a leer más o menos. Si le contratamos a alguien que le enseñaba a cocinar y mientras cocinaban aprendían a leer, ¿no? Y su mamá le leía cuentos y sus abuelos más o menos le enseñaban cositas, pero no es como que la metíamos a hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque además cuando empezábamos a hacer eso a fuerza, la niña se frustraba, ¿no? Con los números igual, se frustraba. Ajá. Entonces, ¿cómo abordamos eso en el unschooling? Yo ahora sí que voy a apoyarme mucho del libro que tradujimos de Radical Unschooling, Una revolución ha comenzado, es que entras por sus pasiones. ¿Quieres que aprenda a leer? Bueno, ¿cuáles son sus pasiones? No, pues que el deporte, porque es un niño que le encanta el fútbol, porque con sus primos juega fútbol. Bueno, pues ponlo a leer artículos de fútbol, ¿no? ¿Por qué lo vas a poner a leer El Quijote o el diario de Ana Frank? O sea, no tiene ningún sentido que le enseñes a leer con algo así. Quiere aprender números. Bueno, ¿quieres que aprenda los números? Bueno, no lo pongas a contar y a enseñarle con dígitos las sumas y restas. No. Para empezar, hazlo concreto, ¿no? Porque hay distintas etapas de desarrollo donde el niño no está preparado para ciertas cosas, ¿no? Antes de cierta edad, el niño no está preparado para leer. Antes de cierta edad, el niño no está preparado para ver números de manera abstracta, necesita concreto, algo concreto, canicas, manzanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues juega al mercadito con él para que aprenda números, compra billetes de mentiras, compra monedas de mentiras y juega con él al Monopoly, juega con él, etcétera, etcétera, ¿no? Entras por sus pasiones, por lo que le gusta, para que termine siendo un aprendizaje que ni siquiera se dio cuenta. Okay. ¿Y tú qué opinas de eso? Mira, es que yo también estoy del otro lado de la moneda. Soy profesora universitaria. Y ahí, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila, con su modelo educativo, a mí me agarró en el momento en que mis hijos empezaban a aprender, cuando empezamos a ver el modelo educativo. Y el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Coahuila se llama Todo Educa. Y empezamos a ver los procesos de enseñanza-aprendizaje desde otra perspectiva, no donde el maestro llega y de un formato rígido que es la carta descriptiva, el maestro llega y exactamente como dice la carta descriptiva, así se lo va a enseñar al alumno, sino que uno entiende que
cada persona tiene su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, como docentes, pues te preparas para explicar tu tema en los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, para que cada cabeza entienda en su forma el contenido que tú quieres que aprenda, ¿sí? Y también otra de las cosas que empezamos a ver ahí es que el conocimiento tiene que ser significativo. O sea, no es darle conocer por conocer, sino que lo que tú le estás dando al alumno tiene que ser útil para algo en el inmediato, o sea, le tiene que servir para lo que está haciendo en ese momento, para el mediano plazo, o sea, si está estudiando para las siguientes materias, pero también le tiene que servir para su ejercicio profesional y para su vida. Y entonces es una manera diferente de ver el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque antes era te lo enseño ahorita para que aprendas ahorita y pases la materia. Y entonces el único significado que tenía el aprender era pasar la materia. Pero ahora ya no. Entonces, por ejemplo, ahorita en las universidades estamos metidos en los rollos de inteligencia artificial, en el trabajo virtual, por ejemplo, ahorita les estaba poniendo una tarea a mis alumnos que me tienen que entregar mañana y se los puse por WhatsApp. Y no pasa, o sea, hay ya también una flexibilidad también dentro del sistema, hay una flexibilidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero en lo que estaba sucediendo eso en la universidad, mis hijos apenas estaban en preescolar. Entonces yo estaba en los cursos de actualización docente donde nos estaban enseñando esos modelos de enseñanza-aprendizaje y yo volteé a ver a mis hijos. Y entonces las actividades que hacíamos en el curso yo las aplicaba con mis hijos. Y empecé a entender cuáles eran sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje de cada uno de ellos. Y los empecé a conocer a profundidad. Y entonces en estos temas de que pues es que sí es significativo que aprendas a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a que sepas de historia, es significativo. Y entonces pues uno de papá y de mamá se las ingenia, al chamaco no le gustan los números, vamos a ponerte a hacer un pastel. Y ahí practicas y a ver, divídeme este kilo en tantas partes, en tazas, el mandado, tráeme 1 kilo de naranjas, a ver cómo calcúlale cuántas son. Claro, porque es relevante. Porque es relevante en ese momento para él y le está tomando el significado al conocimiento y entonces se lo apropia. Y cuando el alumno se apropia del conocimiento, no hay manera de que se lo quites ni se le olvide. Cuando lo hace propio. O sea, cuando un niño quiere aprender algo, no hay fuerza. Cuando un ser humano quiere aprender algo, no hay fuerza que le impida aprenderlo. Y cuando no quiere aprenderlo, igual puede hacer que se lo memorice, pero después se lo va a olvidar. Por eso dicen, los niños son como esponjas. Sí, son como esponjas. Aprenden rapidísimo y olvidan rapidísimo cuando no les estás dando algo. Y entonces esto es para responder tu pregunta. De manera general, cuando no les das algo relevante. Entonces, cuando las finanzas sean relevantes, es cuando las finanzas se enseñan. Cuando la lectura es relevante, es cuando la lectura se enseña y cuando están preparados para esas cosas, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿qué habilidades ustedes consideran que pudiera tener un niño que es educado en casa a un niño que está en una institución, que está en una escuela? Pues la primera habilidad es que se autogestionan. Por ejemplo, digo, mis hijos a partir de secundaria, pues, el primer año que hicimos de salirnos del sistema, el primer año sí estuve yo ahí muy metida en este proceso como de transición, de estar en el sistema a no estarlo. Y más por mí, por este proceso de desescolarización propio. Mis hijos, ellos de volar, o sea, les gustó el rollo de aprender por su cuenta. Y ya como en el segundo año lo solté. Y ellos aprendieron lo que quisieron en el momento que lo necesitaron. Entonces, uno como papá lo que busca es darle como los incentivos, las herramientas que necesitan, ¿no? Por ejemplo, los recursos, ¿no? Por ejemplo, un día llegué al cuarto de mi hijo y yo hasta le dije, hijo, yo creo que Graham Bell así estaba su escritorio. O sea, si tú lo veías de fuera el escritorio, es un desorden.
Pero si ya empiezas a ver que por acá tiene los imanes de neodimio haciendo no sé qué cosa, y acá tiene ajos sembrados en una botella de PET, y que acá tiene botes con no sé qué cosa. Sí, que es como un reflejo de la organización De la de su mente, organización ¿no? de su mente y de los temas que le interesan. Y entonces yo dije, le gusta sembrar ajos. Ok. Y entonces, pues a ver, mira, vamos a buscar semillas y vamos a buscar, investígate cómo se siembran los ajos, cómo los vas a pasar de la botella a una maceta. Y pues, ¿sabes qué? No funcionó. A ver, búscate otra opción y ahora busca otra opción. Tú dime, yo no te voy a decir cómo lo hagas. Tú dime cómo se hace. Entonces, yo creo que la diferencia es esa autogestión. Ellos deciden qué quieren saber, para qué lo quieren saber y hasta dónde lo quieren saber. Y en un sistema escolarizado el alumno no tiene esa oportunidad. El programa está establecido y para avanzar en el programa pues tiene que ir pasando los conocimientos en la forma en que está establecido el programa, salvo otras modalidades, por ejemplo, como la educación abierta, o por ejemplo, los sistemas tecnológicos, en donde el alumno entra primer semestre y a partir de ahí escoge las materias que quiere, en el orden que quiere, por su interés en horario, en profesor, en temática. Quiero llevarme primero todas las tales materias. Entonces, pudiera ser que ese tipo de sistemas se autogestionan en cuanto a un nivel de su proceso de aprendizaje. Y acá en el unschooling, ellos son los que deciden qué quieren aprender y de qué manera lo quieren aprender. Y uno de papá, pues nada más les va acercando, ¿no? Las bases, ¿no? Y los temas donde tú dices, le está sacando la vuelta a este tema o a estas materias, pues a lo mejor te las ingenias para buscar, pues como si lo hace, como las mamás cuando el niño no quiere comer verduras y le licúas todas las verduras en el tomate para la sopa. Y ya comió verduras, o sea, no lo vio, pero ya las comió. Así las vemos nosotros. Entonces, pues igual acá, ¿no? Buscas la manera que tu hijo desarrolle las habilidades que tú quieres y que vas viendo, ¿no? O sea, que tú consideras importantes. Tú consideras importantes. Y me imagino que, o sea, podríamos estar aquí unas 3 horas con Arely platicándonos todas las ventajas y las diferencias entre sus hijos y que ve entre sus hijos y los hijos de papás que sí mandan a la escuela, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi lado, y solamente estás mencionando la de la autogestión, ¿no? Pero, por ejemplo, por mi lado, yo te puedo mencionar que mi hija y la mayoría de los niños desescolarizados que conozco no se cuadran con los adultos. O sea, los respetan, les hacen caso, pero no es como de, ya sabes, así todos como agachados, sí, señor, sí, señor. O sea, ellos no son así, tratan a los adultos como si estuvieran hablando con cualquier otra persona, ¿no? Mi hija, por ejemplo, a los 8 años ya habla inglés perfecto, mucho mejor de lo que yo hablaba a su edad, y eso que yo soy maestro de inglés. Tiene una gestión emocional que me impacta, de verdad, creo que muy pocos adultos que conozco tienen esa inteligencia emocional y esa capacidad de gestionarse emocionalmente que tiene mi hija, ¿no? Y podría seguir diciendo cosas o el hecho de que, por ejemplo, para mí, lo primero que se desarrolla después de los primeros 7 años, ¿no?, de desarrollo del niño, es el cuerpo. Pues 6, 7, depende del niño, ¿no? 6, 7 años. Pero después de eso, es el cuerpo. Cuerpo. Y mi hija tiene esa libertad. Tenemos un techo bastante alto en mi casa, le ponemos una tela de danza aérea, un aro, y se la pasa columpiándose, se la pasa experimentando con su cuerpo, lo conoce muy bien. Vaya, la cantidad de habilidades que tiene un niño desescolarizado comparado con un escolarizado son varias, y no es como que no vaya a aprender las otras eventualmente. Una de las cosas que yo más abogo es que no hay prisa. Es que ya tiene que aprender a leer. Tranquilo. Todavía vive conmigo, ¿no? Todavía no va a estar en una situación de vida o muerte. Tienes que leer esto, si no, no te subes al camión o qué sé yo. No. Todavía estoy con ella. Todavía su mamá está con ella. Ajá. Otra cosa, ella tiene una relación muy cercana con sus abuelos y muy, muy cercana con mi esposa y yo. Cosa que muchos niños no tienen porque se la pasan en la escuela.
¿cuántas horas son de escuela? 6, ¿no? O 6, 7 horas 5 diarias. días a la semana. Es como, pues, ¿en qué momento generas una conexión familiar así fuerte, ¿no? Es difícil. No digo que no se pueda, pero es difícil. Ajá. En cambio, si tienes libertad de estar con tus abuelos cuando quieres estar con tus abuelos, con tus papás, con tus hermanos, pues es muy diferente la cosa. Uno de los temas también más debatibles en todo este proceso, ¿no? Es justamente la gestión emocional por parte de los niños, que obviamente necesitan convivir con otras personas, sí, de su entorno familiar, pero también con otros niños de su edad. El porque, tema de la socialización. sí, es el tema de la socialización. Te mencionaba, ¿no? Con niños de su edad, porque ahí es como, ¿sabes? Ya. Explotan. Híjole, pues mira, citando otra vez a Dana Martin, la autora de Radical Unschooling, como lo hacen en las escuelas, no se llama socialización, se llama segregación. Porque la vida no es como en la escuela, que todos somos de la misma edad. La vida es una tribu, donde tienes al abuelito, donde tienes al tío, tus primos que son más grandes, tus primos que son más chicos, tus hermanos más grandes, tus hermanos más chicos, tu papá, tu mamá, el vecino que puede llegar a ser un viejito o un señor o una señora. La vida no es todos en la misma edad y, a ver, métenos en un cuarto. Así no funciona la vida. Tal vez el entorno laboral más o menos funciona así, pero la vida como tal no es así. Entonces yo te digo, todos tenemos necesidades de socialización diferentes. Si Mozart no hubiera estado solo las horas que estuvo, no estarías escuchando su genialidad ahora, o no podrías escuchar su genialidad ahora. Si Picasso no hubiera estado las horas, si María Curie, si nombra al genio de tu elección, no hubiera estado todas esas horas solo, no hubiera sido quien es. Y por el otro lado también, las personas que necesitan socializar muchísimo. Mi hermano, por ejemplo, es un genio con las personas. Es impresionante. Hasta con los policías. O sea, ¿qué onda, jefe? O sea, él sabe cómo conocer a la gente, sabe cómo no tener roces con la gente, y eso le ha servido de tal forma que es el que más exitoso es financieramente de mis hermanos y yo, y no pasó ni la secundaria. Y mi hermana tiene una carrera, y yo terminé la prepa y hice diplomados, y él es el más exitoso financieramente, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿qué determina el éxito en realidad? Mira, por ejemplo, yo creo que porque es el primer cuestionamiento que nos hacen cuando decimos educo a mis hijos en casa. ¿Y cómo socializan si no van a la escuela? Yo tengo mis dudas que eso sea una socialización. Meter a 30, 40 niños en un salón con características emocionales, totalmente diferentes, y que los metes en un cuadrado, porque los salones son cuadrados, en donde no tienen espacio, y hasta la dinámica ¿no? De estar formado uno detrás del otro, donde puedes pasar 8 horas viéndole la nuca al de adelante y no pasa nada. O sea, ahí esa no es una socialización. Socialización me gustaría abarcarlo en el sentido de que o sea, no puedes, o al menos desde mi perspectiva, no pudiera poner como socialización a un niño de 3, 4, 5 años con un adulto de 40 años, o de 30 años, o de 20 años. ¿Por qué no? Porque tienen gestiones diferentes, o sea, por decir, no sé, un niño de 3 años va a pensar en que quiere jugar, un adulto va a pensar en que hay que trabajar, o sea, es una mentalidad totalmente diferente. Pueden aprender mucho el uno del otro. Pueden aprender mucho el uno del otro. Pero es que fíjate, un niño no va a jugar todo el tiempo. Jugará en el momento que necesite jugar. Pero buscará la convivencia con los adultos el tiempo que necesite estar con adultos, porque necesita ir conociendo como persona modelos de personas y aprender que puede aprender de todas las personas. Y cuando, en este caso, el modelo
de un niño necesite ser otro niño y no hay otros niños en casa. No, es que sí ¿cómo le hay podemos otros decir? niños porque hacemos tribus. Por ejemplo, estamos en un grupo de WhatsApp con familias que Ok, también están en perfecto. las mismas dinámicas. Ok, Ahorita ok. De comentábamos, vecinos. comentábamos de aquí en Saltillo conocemos una comunidad Los que se junta los vecinos. miércoles Ok, y trabajan con puros niños de hasta 12 años, el programa que tienen, las mamás ya muy conocidas entre ellas, llevan a los niños, les ponen actividades, hasta preparan, oigan, ahora con el tema tal vamos a trabajar tal cosa, por ejemplo, se organizan viajes, o por ejemplo con los vecinos empiezas a buscar que tengan relación, actividades en común con niños de su edad, por ejemplo. Pero también tiene que ver mucho el niño, muchísimo el niño, porque como papás aprendes qué tanto necesita tu niño socializar con otras personas y entiendes también en qué momentos necesita jugar, en qué momentos necesita reflexionar, en qué momentos necesita aprender. Y yo creo que eso también les va enseñando a manejar sus emociones y a expresarlas, porque algo que yo he visto, no lo he documentado, ¿verdad? Pero yo he visto que los niños que están en estas modalidades de educación son muy capaces de identificar cuando algo no les agrada Ok. Oh, sí. y de decirlo con todas sus letras, de una manera muy decente, muy Porque propia, son libres de hacerlo. pero saben que pueden decirlo sin temor a que un adulto tome represalias. Ok. Y entonces ellos dicen, oye, ¿sabes qué, mamá? No me gustó jugar con este niño. Oye, mamá, es que fui a la casa de fulanito y esto me incomodó. Sí, o sea, nosotros tenemos una vecinita, por ejemplo, que al principio a mi hija le encantaba jugar con ella y con su hermanito, los invitaba a la casa y todo, pero hubo un rato en el que la niña empezó a tomar ciertas posturas de, no jugamos lo que yo quiero, entonces me voy. Entonces me voy. Y al principio mi hija se ponía medio triste. Yo le decía, ¿sabes qué? Déjala, no la tienes que invitar a jugar. No la quiso invitar a jugar un buen rato. Y ahora ya la niña ya quiere venir a jugar otra vez. Mi hija ya la invita otra vez, pero la niña ya no hace eso, ¿no? Y muchos papás, yo creo que lo que hubieran hecho es como, ay, bueno, pues dale por su lado, ¿no? Para que tenga con qué jugar, bla, bla, bla. Pero no, si no te gusta, ¿por qué lo harías? ¿Por qué ¿no? lo harías? Y creo que es muy importante recalcar aquí respecto a este nuevo subtema, que es que la escuela es algo muy nuevo, relativamente muy nuevo, Mariana. O sea, De estamos principios hablando del siglo XX para acá. Exacto, principios del siglo XX para acá, en la revolución industrial, Es cuando una se invención. necesitaba que como los papás iban a estar como relojito 8 horas al día trabajando en la fábrica, en la oficina, ya ponle nombre, entonces necesitaban. Y también que empezó a surgir el movimiento feminista, si no me equivoco, donde ya las mujeres iban a trabajar muchísimo más también, ¿no? Pues entonces, ¿quién se va a quedar con los niños? Pues tienes que tercerizar el cuidado de los niños, ¿no? Pero antes, pues eran los hombres, generalmente los hombres estaban trabajando y las mamás se quedaban en casa a hacer tribu con todas las vecinas, con todas las tías, los tíos, todos los que estaban alrededor, y todos los niños estaban en casa siendo educados en casa. Entonces eso no era un problema. ¿Y qué habilidades de gestión emocional ustedes consideran o ustedes han visto que pudieran tener los papás que educan en casa y o a los papás que tienen a sus hijos en una institución, en una escuela? ¿Cuáles podrían ser algunas diferencias y también algunos consejos que les pudieran brindar a los que nos están viendo? Pues mira, yo creo que primero aprendemos a manejar la frustración. Okay. Porque una cosa es lo que tu cabeza escolarizada y en proceso de desescolarización te dice que va a suceder, ¿sí? Pero tu hijo es otra cabeza, es otro cuerpo, es otra emoción, es otro sentimiento, y hay veces que lo que tú planeaste, pues no funciona. O que lo que tú pensaste que iba a suceder de una manera, pues no les funcionó y salió de otra forma. Y entonces uno como papá tiene que tener esa apertura, esa resiliencia de
pues esto no funcionó, ahora me voy por acá, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo las dos caras de la moneda. Entonces, principalmente lo aprendemos a través de los papás, que son quienes, pues, principalmente nos brindan ese ejemplo. Sí, por ejemplo, el hecho de que, mira, en mi caso, digo que me fui al extremo, una de las cosas que yo me propuse fue, yo no voy a ser la maestra de mis hijos, soy maestra de mis alumnos, de mis hijos soy la mamá. Me encanta eso. Entonces, yo proponía cosas, pero no en modo maestra. Porque entonces, al principio sí lo hice, ¿eh? Mi programa, mi carta descriptiva, y busqué currículums y de cómo vamos a ir, y primero de acá y de allá. Y luego la segunda cosa que me propuse es que tenía que ser gratuito. El recurso tenía que ser gratuito. Yo tenía que buscar elementos que no me costaran tiempo, esfuerzo y dinero, porque no me iba a estresar como maestra en preparar material, en ver qué iban a ver al día siguiente. Pero a mí, ¿verdad? A mí eso fue lo que yo me propuse. Tengo amigas que están en este sistema. Son excelentes maestras. Tengo una que hasta uniforme les pone. Pero es un modelo, a ella sí le funcionó. Y entonces otra cosa que aprendemos como papás en este rollo, pues es que cada familia tiene su modo y está bien. Y no hay vara con la que midas a él, allá. Yo tengo 2 hijos, decía, y son 2 caras de la moneda. Y lo que me funciona con uno no me funciona con la otra, porque son totalmente diferentes. Y la manera de que aprende uno, al otro no le funciona. Y entonces le tienes que buscar. Y entonces esa es a lo que ya platicando con mamás que tienen a sus hijos incluso ya grandes, ya terminaron su proceso de, digamos, de aprendizaje, de conocimientos formales, a la conclusión a la que llegan es que, y yo ya voy en ese camino, ¿no? Mi hijo mayor ya tiene 18 años, es que en todo ese proceso tuviste que cambiar N veces la forma en que lo ibas a hacer. N veces. Y eso también a uno de papá lo educa. Hoy no te funcionó, hoy incluso no te levantaste, no hubo manera, te enfermaste. A mí me tocó tener COVID con ellos ya desescolarizados. Pero es que yo traía oxígeno, o sea, ni cómo levantarme. Sí, claro. Y entonces, en mi mente escolarizada, yo decía, no están viendo nada de la escuela el día de hoy. Sí. Me va a venir a reprobar a alguien. Así, y luego de ratito así como que, ¡sí! No me va a venir a reprobar nadie. Y entonces, eso tienes que aprenderlo. Yo lo que te respondería es, y esto lo aprendí mucho de mi esposa, ¿no? Yo pensaba que yo era muy buen maestro, fíjate, porque yo también he enseñado inglés, fui maestro de regularización mucho tiempo, ¿no? Y yo siempre decía, yo soy muy buen maestro, muy buen maestro, muy buen maestro. ¿Por qué? Porque yo explico muy bien, pero eso no es ser maestro. Ajá. Tú no le estás enseñando nada a nadie, ¿eh? Porque tú no sabes qué es lo que está pasando en su cabeza, ¿o sí? Entonces no puedes saber exactamente el proceso que está llevando para llegar del punto A al punto B. Igual un niño llega del punto A al punto B con una línea recta y ese es el proceso más rápido. Igual y el proceso más rápido es ir a dar 3 vueltas, ¿sí? Antes de ir al punto B, ¿no? Y está bien. Entonces, un maestro no es aquel que explica, y esto me lo enseñó mi esposa. Mi esposa es una gran maestra, a ver si luego le invitamos a platicar. Es aquel que facilita el aprendizaje, no el que enseña, el que facilita el aprendizaje. Excelente. Tú nos mencionabas acerca del proceso de desescolarización cuando nuestros hijos pasan a secundaria. Ahí cómo es el proceso de socialización, porque sabemos que es uno de los más importantes, los niños están hormonales, es ese proceso de identidad, de descubrirse ellos mismos. ¿Cómo es ese proceso? Mira,
pues yo no puedo hablar por lo que le sucedió a otros niños, yo puedo hablar de lo que le sucedió a los míos, ¿verdad? El proceso de desescolarizar es no nada más ya no ir a la escuela, sino mentalmente y emocionalmente salirte de la escuela, ¿no? Pero también en ese momento que mis hijos estaban en ese proceso de estar en la secundaria y estas cuestiones de la adolescencia, creo que el estar fuera de la escuela me permitió sobre todo acompañarles su proceso. Y que no fuera en un ambiente externo. O sea, su adolescencia la pasaron con su papá y su mamá en su casa. Mucho más seguro. Con todo el respaldo emocional, el respaldo físico, a que si lo hubieran pasado, pues en un salón, con un maestro, no sé, o sea, entiendo y reconozco que hay maestros muy comprometidos que pueden acompañarles en ese proceso, pero vuelvo a insistir, 30 alumnos en un salón, todos en el mismo punto. Cuadrado el salón. Me encantó eso. No les dé espacio a los muchachos para descubrirse qué les está pasando. El acompañamiento, o sea, de esta adolescencia y todo lo que les está sucediendo en su interior y en su exterior, los padres lo sueltan cuando llegan a la escuela. Y entonces hay así como, no sé, como un divorcio entre lo que a mí me está pasando con mi cuerpo y de repente me dejan solo cuando cruzo la puerta. Es mucho más peligroso en mi opinión. Y yo creo que eso hace falta en todo caso que los padres, por ejemplo en secundaria, estén con sus hijos en esos procesos adentro de la escuela. No los quieres sacar de la escuela, está bien, pero los padres tienen que estar involucrados en los procesos de adolescencia dentro de su escuela. De esa manera creo yo que los chamacos no se sentirían abandonados. Yo lo que así fue como dije, yo empecé a ver a mi hijo, que estaba en secundaria, como en abandono. O sea, mi hijo llegaba a su salón y se ponía una capucha, la sudadera se la ponía así y se encorvaba. Y yo lo alcanzaba a ver por el salón, o sea, yo de fuera, y yo decía, y una vez sí pedí permiso, ¿me deja entrar a ver qué le pasa a mi hijo? No, señora, aquí se cierra la puerta a las 7 de la mañana. Y yo, pues ya a la 1 que lo recoges, oye, hijo, ¿qué pasó? Nada. Pues ya pasó, o sea, ¿qué le sucedió? No puedes saber como papá. Ahora imagínate el punto del maestro que llega al salón a dar clases y encuentra uno que está súper alterado, el que no está alterado, el que no sé qué, el que trae un problema familiar, el que no... Con 30 chamacos y además tiene que darles conocimientos y cumplir con un programa en tiempo y forma y en un horario estable. No hay manera. Entonces yo creo que eso me permitió a mí acompañar a mis hijos en su proceso de adolescencia. Y tan es así que si a mí me preguntas, su adolescencia fue la más tranquila del mundo. A mí me platican cosas que yo digo, ay, sí, esos fueron historias truculentas porque yo no las viví. Sí, o sea, la mayoría de los papás desescolarizados reportan la adolescencia como un proceso, pues como muy normal, o sea, muy llevadero, ¿no? Cuando pues escuchas que la adolescencia, bueno, yo antes le decía la aborrecencia, ¿sabes? Porque de verdad que te pones... Si te la pasas en un lugar donde no quieres estar, pues, sin libertades, todo el tiempo siendo sobajado por los maestros o por otros niños o buleado, lo que sea, pues obviamente, y además las hormonas adentro y probablemente tus papás se están separando o lo que sea, pues es un infierno, ¿me entiendes? Entonces, yo todavía no tengo una hija adolescente, pero fui adolescente y te puedo decir que la confianza que me tiene mi hija es una confianza que yo no tenía con mis papás, para nada, porque me la pasaba en la escuela. Entonces, en el momento en el que sea adolescente, ella va a tener toda la confianza de decirme,
oye, digo, por sacar un tema, ¿no? Mi amiguita X se pone tops de ombliguera y a los 13 años, 14, 15 años, óyeme, yo también quiero, no, híjole, ¿sabes qué? Y le explicas tu punto de vista acerca de eso y por qué quieres o no quieres que eso sea así en tu casa, ¿no? Y como tiene la confianza contigo, entonces te va a escuchar y te va a hacer caso. Si no tiene la confianza contigo, olvídalo. Va a ser una pelea, va a ser una separación de padre e hija, de madre e hija, y se va a ir por su camino, ¿no? Yo creo que los adolescentes están en una etapa de autodescubrimiento, no solamente físico, sino de identidad, como dices, intelectual. O sea, es un proceso muy, muy, muy bonito que estamos tercerizando, como todo lo demás, ¿no? Y no debería ser así, debería ser como dice Arely, en casa. Yo te voy a explicar qué es lo que pasa con tu cuerpo, porque yo soy hombre o porque yo soy mujer, ¿no? Y yo tengo experiencia con eso. No voy a dejar que lleguen y te den clases de educación sexual, ¿no? Cuando probablemente ni siquiera estoy de acuerdo con lo que te están explicando, ¿no? O que a lo mejor no es todavía su momento. Claro, Mira, claro. Igual ni siquiera tiene curiosidad y de repente, miren, esto es una... En sexo de primaria. Sí, sí. No, y muchas cosas, no nada más en eso, o sea, yo creo que hay temas muy, muy complejos que no todos los niños están en ese mismo momento para ver ese mismo tema. Mira, por ejemplo, mi hija tiene diagnóstico de Asperger, autismo 1. Entonces, ella puede aprender, tiene su nivel, digamos, de capacidades y procesos mentales, pues, típicos, pues, solo que necesita más tiempo. Y necesita otros mecanismos para adquirir el conocimiento. Y entonces, por ejemplo, de repente, ella estuvo escolarizada hasta sexto de primaria. Y entonces de repente me llegaba como de tarea el titipuchal de hojas que había dejado incompletas. Porque van con un tiempo muy establecido, ¿no? Y hoy todos los niños de primaria tienen que ver de sexto de primaria, hoy en toda la SEP, escuelas públicas o privadas, ven el mismo tema, a la misma velocidad, a la misma profundidad, y hoy lo viste, y si lo viste bien, y si no pero si te quedaste con alguna duda, o tú necesitas más tiempo para procesar la información, pues no hay ese espacio, ¿no? Por ejemplo, ahorita mi hija está en la prepa, está en prepa abierta, ¿sí? Que dentro del sistema para mí es como lo más accesible en términos de educación por la libre. Y por ejemplo, entre ella y yo lo comentamos, o sea, le estás preguntando a tu hija, ¿cómo vas a organizar la prepa? O sea, ahí ella tiene de 16 años, 17 años, y está decidiendo cómo va a realizar una meta. Y por ejemplo, algo que ella me planteó y a mí me pareció adecuado es que la prepa la va a hacer en 4 años. Y no pasa nada, porque yo sé que es el tiempo que necesita, porque ella me lo está planteando. Yo necesito 4 años. No pasa nada, no llevamos prisa, nadie va a venir a corretearnos porque va a salir de 20 años de la prepa. Y si no lo logra, tampoco pasa nada. Hay que rediseñar el esquema, ¿no? Por ejemplo, ella decidió que va a llevar una materia por vez. Bueno, ya pudo llevar una y dijo, no, ¿sabes qué? Voy a agregar otra. Y lleva 2 materias simultáneamente. Y ¿sabes qué? Quiero también empezar. Y entonces ahí es donde ellos empiezan a tomar la rienda de su vida. Ya no es papá, mamá que me están diciendo lo que tengo que hacer en mi vida. Es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, mi hijo me dijo, mamá, olvídate de la prepa. Yo no voy a hacer la prepa. Bueno, me costó mi mente escolarizada. ¿Cómo pudiera ahí
sustituir la prepa? O sea, ¿también habría otro medio de aprendizaje o ya de plano es hasta ahí paro? Pues es que para lo que él quiere, pues la prepa no la necesita. Claro, O es sea, que te digo, es de relevancia, man. O sea, ¿cuándo va a necesitar la prepa? A lo mejor cuando entre a un trabajo y le digan necesitas el certificado de prepa. Entonces él, con los conocimientos que tiene, buscará cómo conseguir el certificado de prepa. Que es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Sí, entonces eso no lo detiene, porque ahorita lo que él tiene planeado, él, no mamá, lo que él tiene planeado no necesita la prepa. No, Y que fíjate, todo esto que estás diciendo me encanta porque esta es una distinción increíble entre los escolarizados y los no escolarizados. Que los escolarizados es, ¿ahora qué hago? Ahora, díganme qué hacer. Ahora, ¿a qué institución ahora voy a ir? A la prepa, a la prepa. Ya terminé. Ahora a la universidad. Y ahora a un cubículo, Entonces terminan dirigiéndole sus vidas, ¿sí? Cuando en realidad, aquí citando a uno de mis personajes favoritos de la vida, Michael Saylor, dice, hoy día ya no necesitamos tanto las universidades porque las universidades se dieron en un momento donde las empresas necesitaban una forma de identificar fácilmente a los mejores candidatos, ¿sí? Hoy día ya no es necesario eso porque el Internet te da todos los conocimientos que quieras y más de los que quieres. Muchas veces, en la mayoría de las veces, gratis. Ajá. Entonces la empresa ya no necesita el currículum de cumplir esto, sino lo que necesita es, a ver, déjame ver tus capacidades, déjame ver lo que puedes hacer. Y si puedes hacer el trabajo, estás contratado. Y si no puedes hacer el trabajo, no me importa que tengas 3 doctorados. No puedes hacer el trabajo. Se acabó. Ajá. Es una contratación muchísimo más directa. A mí nunca me han pedido mi certificado de prepa para nada. O sea, cuando fui a hacer el Teacher's Diploma para enseñar inglés, me dijeron, sí, al final te lo vamos a pedir. Es que, todavía no lo termino, me faltan 2 materias. Bueno, al final nos lo enseñas. Nunca me lo pidieron. Para nada me lo han pedido. Entonces ya estamos en un mundo muy diferente que hace 15, 20 años. ¿O qué tan diferente? Porque yo siento que sí sigue siendo necesario esa parte, ese fundamento de a lo mejor un título que evalúe que tienes conocimiento para ciertas áreas. O sea, sí que sí es importante. O sea, se cuenta, si hablamos de medicina, si hablamos de leyes, si hablamos de o carreras sea, así, y es eso, o sea, no puedes poner a una persona que no estudió. No puedes decir que un médico puede ser una persona que fundamenta sus habilidades o su conocimiento a través de lo que vio en internet. No, obviamente hay pero o lo que es importante también como los leyes, psicólogos. O sea, en carreras como que necesitan ser avaladas por el gobierno porque se necesita sí o sí, independientemente de lo que quiera la empresa, seguridad de esto y lo otro, ¿no? Obviamente necesitas el título. ¿Sí? O también en las creativas. Yo demás, estudié comunicación y hasta el momento en los trabajos que yo he solicitado empleo es tu título. Sí, o sea, sí nos interesan tus habilidades y qué bueno, o sea, tienes acá y aquí y aquí y aquí, pero tu título también. Sí, tal vez en México la cosa sea distinta, ¿no? Pero hoy en día puedes conseguir un trabajo también en línea, remoto, en muchos países, no nada más. Lo que pasa es que también, bueno, sí, el mundo ha cambiado, pero también tenemos que entender que para cada persona hay un camino, ¿no? Y hay quienes su camino es el sistema escolarizado y que se va a desempeñar en un tipo de trabajo, ¿sí? Pero también es cierto que hay personas que aún estando en el sistema escolarizado, no van a trabajar en el típico trabajo. O sea, tenemos ahorita una revolución laboral a nivel mundial, en donde las formas que conocemos de trabajo se han abierto. Seguirá habiendo el trabajo típico y para eso se necesitará gente preparada para realizar el trabajo típico. Pero también hay otras fuentes de trabajo, otras formas de trabajo, y se van a requerir
personas preparadas para desarrollar ese tipo de trabajos. Y puede ser escolarizado o no escolarizado. Hay gente que estudió una carrera muy escolarizada, como los de medicina. Pero, ¿qué pasa con los de medicina? Los de medicina, por ejemplo, ellos están en un sistema muy escolarizado, pero a la par tienen que aprender a ser autodidactas, porque siempre se tienen que estar capacitando y actualizando y yendo a cursos, y tienen que saber porque salió algo nuevo, lo que nos pasó con el COVID y con ahora con... O sea, la humanidad va evolucionando y van sucediendo cosas nuevas. Y en las universidades se prepara a la gente para que puedan responder a esas cosas nuevas. En la universidad les damos la base para que puedas desempeñarte donde sea tu esquema, ¿no? Sí. Y cada universidad también, cada institución tiene su perfil de egreso. Entonces, hay escuelas, hay universidades que tienen el perfil de egreso para formar a sus alumnos para que puedan salir y desarrollarse de empleados, en un empleo, digamos, tradicional, 8 horas diarias, y ese es el perfil de egreso de la universidad, de esa universidad. Hay otras universidades que generan emprendedores. Hay otras universidades que a lo mejor están en el punto medio, que pueden sus egresados trabajar de una manera, pero también pueden emprender. Entonces, eso ahorita hay una revolución, digamos, a nivel laboral que está obligando a las universidades y también pues las universidades como instituciones pues son autónomas para decidir qué es lo que van a hacer. Y acá en el unschooling también ellos tienen esa opción. No por hacer unschooling quiere decir que no van a trabajar en un empleo. O que no puedan ir a la universidad. O que no puedan ir a la universidad, o que no puedan emprender. Porque finalmente el camino no está escrito, no hay moldes, algo que aprendes te diría aquí. Que es mucho más probable que un niño desescolarizado sea emprendedor a un niño escolarizado, porque el niño escolarizado tiende, como te digo, a que le digan qué hacer después, ¿no? Entonces es mucho más probable que un chavo de 20 años que no fue escolarizado emprenda un negocio nuevo, porque él va a tener la iniciativa de hacerlo. Y si aquí no le están pagando bien, va a decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a mi modo y pum, pum, pum. Lo único que necesito es recursos, inversión de alguien y encuentro un inversionista y le hago una presentación, le hago un modelo de negocios, que básicamente es como yo me estoy moviendo ahora. Y los trabajos de hoy día ya requieren otro tipo de habilidades que en muchísimas escuelas no se enseñan, y en algunas universidades tampoco, ¿no? Entonces, y esos trabajos de hoy día, como por ejemplo manejo de redes sociales, eso en la prepa no sé si ya lo estén enseñando, inteligencia artificial no sé si lo estén enseñando en la prepa. Los que no manejen inteligencia artificial hoy día no van a poder competir, porque la inteligencia artificial hace el trabajo en 1 hora lo que tú te tardas 2 días en hacer, ¿me entiendes? Entonces, todo depende del trabajo, y como te dice Arely, no porque seas desescolarizado quiere decir que no vayas a ir a la universidad. Okay. Puedes obtener tu certificado de prepa creo que en 1 mes con Chantal, ¿no? ¿Tú conoces a Chantal? Sí. Sí, o sea, hay una mujer maravillosa aquí, hay mecanismos, ¿no? Para que puedan, por ejemplo, y eso también nosotros como papás lo sabemos, que vas en función de lo que te va pidiendo tu hijo, ¿no? Y en algún momento el hijo te puede decir, me quiero escolarizar. Y uno tiene que respetar esa decisión. Y quienes lo han hecho, pues les ha ido bien también. O sea, no es como cuando llegan a la universidad a primer semestre y les preguntas de qué prepa vienen, pues él nada más te va a decir de la prepa de mi casa. Abierta o de mi casa. Ajá. Y no pasa nada. O sea, va a tener a lo mejor habilidades y capacidades que aprendió estando en su casa, que a lo mejor el escolarizado aprendió o no aprendió por su cuenta, ¿no?
no sé, a lo mejor, por ejemplo, esto que mencionas de las redes sociales, a lo mejor no es necesario explicarles a los chamacos, cualquier chamaco menor de 16 años maneja las redes sociales, entonces, ¿para qué vas a invertir en una materia con una habilidad que ya ellos ya manejan, ¿no? Por ejemplo, ahorita, no sé, tengo una compañera que les encargó un trabajo y lo tienen que subir al TikTok y no les expliqué, yo le dije, oye, ¿y les dijiste cómo hacer el video de TikTok? No, dijo, pues si ellos son los que lo están haciendo, no tengo que explicárselos. Bueno, pues eso sucede en la escuela y sin la escuela. Los chavos, por ejemplo, esto que decías ahorita de la socialización, por ejemplo, que nos tocó en la pandemia, y mi hijo socializaba con un grupo de niños jugando Minecraft. Pero no jugando nada más por jugar, o sea, oía sus conversaciones y estaban como muy pendientes de lo que estaba pasando, de las noticias y que discutían que si la vacuna, que si no la vacuna, y eran chavitos de 12 años jugando Minecraft. Y ahí está la socialización. Okay. Antes de irnos, ya con la última pregunta de este debate que hemos creado aquí, un saludo también muy especial a todas las personas que nos siguen viendo, que siguen en esta transmisión, pero antes de irnos vamos con una mención hacia China Barbas, que es una personalización de artículos promocionales, tales como cachuchas, playeras, sombreros y osos memorables para quienes en este momento nos están viendo y han perdido a un ser querido. Ahí están apareciendo sus plataformas sociales, sobre todo su número. En China Barba lo pueden encontrar también en Instagram, en Facebook, y su número es 844-120-9782. Así que si en este momento usted tiene cerca algún evento especial importante, con ellos es con quien se tiene que contactar. Acuérdense, 844-120-9782. Si no me estoy equivocando, porque acá sí está bien. Sí estoy bien, porque no veo muy bien acá el monitor. Y ya como última pregunta que yo quiero hacerles es los elementos básicos para una buena educación inicial en casa. ¿Cuáles consideran ustedes que pudieran ser? Pues mira, yo considero que lo primero sería que sí sea una decisión, primero, muy informada. O sea, suena muy padre. Cuando nos oyen hablar a los que ya estamos ahí se emocionan. Yo también quiero eso. Espérate. Infórmate bien. Y fórmate bien. ¿Y cuáles fuentes, por ejemplo, han encontrado ustedes o encontraron ustedes en su momento que les ayudó a determinar o a tomar esta decisión? Mira, a mí me sirvió mucho el trabajo de Priscila Salazar, que tiene un libro que se llama Supraescolar. Y hay mucha gente hablando de este tema, ¿no? Pero yo en ella encontré como lo más cercano a lo que yo quería para mis hijos. Ella es una persona que fue desescolarizada en la prepa y sus hijos, ellos nunca han estado escolarizados. Y entonces ella te platica sus experiencias y lo que ella ha estudiado, tanto por el hecho de haber sido desescolarizada y también ya en el proceso de formación de sus hijos. Entonces, a mí me sirvió mucho ella y un tema que siempre anda alrededor ahí, que es el tema legal, con el trabajo de Marta Rebolledo, que es alguien que trabaja el tema de lo legal a muy profundo sin ser abogada. Y entonces, bueno, para mí ellas fueron, ¿no? Y pues también ir conociendo gente con mucha experiencia en esto, que entonces, porque lo han vivido, no porque se pusieron a estudiarlo, sino porque lo han vivido. Entonces yo creo que eso también ayuda mucho a quien esté en ese proceso, porque de repente hay situaciones que te orillan, ¿no? Que te obligan a tomar esa decisión. Por ejemplo, el caso de mi hija, de repente nos quedamos sin secundaria, sin opción de secundaria, así, literal. Okay. No hubo opción ni pública ni privada para secundaria. Y entonces llegó un momento en que dije, bueno, pues la vida nos va llevando, vamos a hacerlo.
Y entonces ese es acercarse a gente que vive en ese modelo y preguntarle y como asesorarse con ellos sobre sus experiencias buenas, malas, dificultades. Y entonces ya en función de eso uno, pues ahora sí que medirle el agua a los camotes y decir, no, pues sí me aviento si es lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, pero con información, no aventarse así a ciegas porque suena muy bonito y muy romántico esto de andar por fuera del sistema. Yo reitero, también informarte con gente que tiene experiencia y también, por mi parte voy a hacer una pequeña mención. Tenemos la editorial inochieditorial.com o nos pueden escribir a nuestro correo inochi.editorial@gmail.com, así como suena Inochi, INOCHI. Y ahí pueden pedirnos el libro de Radical Unschooling, Una revolución ha comenzado. Muy buen libro, incluso le estamos haciendo una parte extra con testimonios de mamás mexicanas. Incluso podríamos tener la colaboración de Audrey, si nos hace favor. Y vamos a incluso traducir un segundo libro de la autora, que es más como para adolescentes, que se llama Criando Rebeldes, consejos de la mujer de la que tus papás te advirtieron, algo así. No me acuerdo cuál es la traducción exacta, ¿no? Pero algo así. Y es un gran libro, muy fácil de leer. Ahí nos pueden contactar si quieren. ¿Y algún otro medio, alguna asociación, algún grupo aquí en Saltillo, o también sus números de contacto, algún usuario ahí en Facebook donde los puedan contactar ustedes, se puedan acercar directamente con ustedes y hacer preguntas? Sí, a mí me pueden, si quieren, echar un telefonazo, 967, no es de Saltillo mi número, 967-140-9651, y los puedo contactar con mucho gusto con la comunidad unschooling que hay aquí en Saltillo. Es bastante grande. Entonces contáctenos y aquí hay muchísima información. La gente está ávida de verdad, ansiosa por compartir esta filosofía de vida. Entonces con mucho gusto les podemos resolver sus dudas. Sí, pues bueno, en mi caso, pues igual, yo funciono más así como por el tipo WhatsApp, nomás me mandan primero un mensajito de qué se trata, para que no me la asusten, para que no me la asusten. Sí, mi número es 871-240-0959. ¿No los puedes volver a decir? Sí, creo que sí, es 871-240-0959. Excelente, pues aquí ya tenemos dos números de contacto totalmente diferentes para quien guste acercarse y pues aclarar todas las dudas que tengan sobre este tema. Para nosotros fue un honor tenerlos aquí en su programa Inexplicable. Quédense porque hay cosas todavía muy bonitas preparadas para ustedes, nuevos proyectos. Acuérdense de estar pendiente de las páginas de Zarape TV. Mi nombre fue Mariana Castellanos. Muchas gracias por acompañarnos.